Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Telegram. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web julijosh.com. Enlaces en la descripción de este video. Siempre pa'lante, siempre con Dios es nuestra bandera. Esposos, papitos de Baby Josh y Baby Jack, músicos y evangelizadores digitales. Aquí abriremos el corazón, compartiremos conversaciones, experiencias, testimonios y reflexiones. Buscamos inspirarte, motivarte y acompañarte en tu encuentro con Dios y la realización de tus sueños. Somos Julie Y Josh. y esto es Un Milagro Podcast. Hola familia, bendiciones, bienvenidos una vez más a Un Milagro Podcast, hoy con una invitada muy especial. Ella es Carmen Elisa y nos va a contar desde su testimonio como esposa, como madre y cantautora católica, todos los milagros que el Señor ha hecho en su vida. Bendiciones, Carmen, ¿cómo estás? Hola Julie, bueno, gracias a Dios muy bendecida y dándole gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esas cosas lindas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Carmen, teníamos ya tiempito sin hablar. Carmen y yo pues nos conocemos ya hace un buen tiempo, diría yo. Y me encanta mucho porque he visto como todo ese proceso del Señor en su vida, ¿verdad? Ella nos irá contando en el transcurso del podcast un poquito, pero quisiera empezar, Carmen, con saber cómo ha sido ese encuentro tuyo con el Señor. ¿Cómo fue ese primer encuentro del Señor en tu vida? Bueno, digamos que soy de una familia católica, vengo de una familia católica, pues sí, practicante dentro de lo que muchas veces uno consideraba que estaba practicando su fe. Pero mis padres pues nos dieron a mis hermanos y a mí unas buenas bases católicas. Em, Siempre fui una persona, una niña, una adolescente muy tímida, muy exageradamente tímida. Y digamos que de pronto esa misma timidez muchas veces me llevó como a de pronto encerrarme un poquito en mí, em, pero siempre sentía al Señor cerca de mí. Mm, Pues bueno, después fui creciendo, mi adolescencia, se puede decir que una niña tranquila, no fui así, de esas que hicieran pasar mucho trabajo a su papá y a su mamá. Eh, bueno, me casé con el novio, el único novio que tuve, em, que es hoy mi esposo, y bueno, eh, yo diría que el momento en el que yo descubrí verdaderamente eh, como que esa presencia de Dios en mi vida, porque digamos que no era que estaba alejada, pero yo pienso que de todas maneras no estaba como debemos ser. Eh, Fue cuando ya después de casada, con mi esposo, pues vamos a tener 33 años de casado este año. Y bueno, nosotros al principio de nuestro matrimonio, él también es católico, eh, digo que vivimos una etapa muy bonita como pareja, como esposos. Empezamos nuestra familia con nuestro primer hijo, pero digamos que el Señor permitió algo en nuestra vida, porque yo digo que Él siempre está como buscando la manera de que de verdad nosotros como que nos acerquemos a Él, como que de verdad lo descubramos en nuestra vida. Y vivimos de esos 33 años de matrimonio, yo digo que aproximadamente unos, no sé, 10 11 años de mucha bollantez económica, donde nosotros pues teníamos todo lo que humanamente alguien puede desear. Eh, todo lo que tú quieras pensar materialmente, nosotros lo teníamos. Y pues estábamos bien como pareja, como matrimonio. Pero pues de pronto, digo yo, el Señor permitió unos reveses en nuestra vida, errores también de parte de nosotros, que ocasionaron que no digamos que de la noche a la mañana, pero gradualmente esa parte de esas finanzas, esa economía tan bollante, fue viniendo cada día para abajo, para abajo, para abajo. Y como siempre he dicho yo cuando comparto mi testimonio, pasamos de esas vacas bien gordas a las vacas flaquísimas. Y en medio de esa situación difícil que vivíamos, se puede decir que fue cuando nosotros, porque no solamente fui yo, fue mi esposo también,
verdaderamente descubrimos a Dios. Fue cuando verdaderamente aprendimos, porque de pronto hasta ese momento creíamos que todo lo que teníamos, todo lo que habíamos logrado en la vida era por mérito nuestro, y resulta que no, era todo pura gracia y bendición de Dios. Entonces yo diría, como para empezar, que sí, que esa crisis económica fue la que verdaderamente nos llevó a los pies del Señor y a descubrir esas maravillas de Él en nuestra vida. Qué bonito comenzar primero reconociendo, ¿verdad? Todas esas cosas que el Señor permite, que muchas veces en el preciso momento no lo descubrimos, ¿verdad? Como una bendición de Dios, pero que esa crisis, que esos problemas, que esas situaciones te llevaron pues a ti y a tu familia a los pies del Señor y que hoy le sirves. Carmen, ¿cómo ha sido toda esta dinámica, verdad, desde su matrimonio y desde su familia a raíz de toda esta situación? Te reconociste obviamente junto con tu esposo como todas esas metidas de pata, llamémosla así, ¿verdad? Pero ya yendo desde su matrimonio y con sus hijos a los pies del Señor, ¿qué les permitió vivir Él? O sea, ahí comenzó, yo digo que una nueva etapa, ¿verdad? Sí, claro. Eh, de hecho, tenemos que reconocerlo que antes de todo esto, pues sí, nosotros íbamos a misa todos los domingos, pero pues yo reconozco, no lo digo en este momento sin pena, porque lo que quiero hacer ver al contrario es la gracia de Dios y todo lo que Dios ora. Pues yo, si me preguntaban después de la misa de qué había sido el evangelio, qué había sido la homilía, yo estaba en otra onda. Nunca habíamos asistido a un grupo de oración, pues digamos que lo que te digo, simplemente ir a la misa, pues sí, no es que estuviéramos alejados completamente de Dios, pero sabemos que el Señor no nos quiere así tibios, que el Señor nos quiere de otra forma. Y, y el Señor permitió no solamente esa situación económica difícil, sino como me dijo una vez una amiga de la parroquia que me dijo, cuando llegan esas situaciones solo hay dos caminos para coger y es el de aferrarse a Dios o definitivamente desviarse. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que Él puso en el camino de nosotros angelitos, como siempre lo he dicho yo, porque de verdad que nosotros los seres humanos somos a veces instrumento de Dios para bendecir a otros, ¿no? Y en ese momento, pues el Señor puso esos angelitos en el camino que fueron los que no solamente nos ayudaron en esa parte económica, porque de verdad que el Señor se empezó a manifestar de muchas formas cuando nosotros empezamos a acercarnos a Él, sino que también esas personas, esos angelitos fueron los que nos fueron invitando cada día a acercarnos a Dios, o sea, eh, a descubrir verdaderamente a Dios a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de, ¿qué te diré yo?, de acercarnos a Dios, de empezar uno como ese anhelo de escuchar las prédicas, de ir como conociendo cada día un poco más de Dios de lo que nunca habíamos en realidad conocido. Entonces, eso fue bien importante, pero también eso también fue muy importante para nosotros poder, digo yo, soportar y resistir la difícil etapa que vivimos, porque no es que porque empezamos a asistir a misa, a ir al grupo de oración, no es que las cosas se arreglaron, no es que la situación económica cambió. A veces era supremamente difícil, o sea, empezamos a pasar, no digo que no, las ayudas llegaban, el Señor se manifestaba de miles de formas, pero ya no era como antes que teníamos para todo, no. Era, uy, que si llegaba el fin de mes, que no hay para pagar esto, que no hay para pagar lo otro, que los niños los pueden sacar del colegio, que, o sea, miles de situaciones que empezamos a vivir, pero que no solamente el Señor nos ayudó en la parte económica a ir superando, sino también a darnos como esa esperanza, como esa paciencia, como esa paz en medio de la tormenta y poder aprender a manejar esas situaciones sin volverse uno loco y sin desesperarse, ¿sí me explico? O sea, no digo que no, yo tenía momentos, algo que tú acabas de decir ahorita es bien importante y es que en ese momento a mí había gente que me decía, pero es que lo que tú estás viviendo es bendición. Yo decía, pero ¿dónde está la bendición? O sea, ¿cuál bendición va a ser que
que aquí no haya con qué pagar la luz, el agua, el teléfono, los niños todos los fines de año debíamos medio colegio de cada uno, ¿qué hacíamos? O sea, era una situación difícil. Hoy ya hay, al ver muchas cosas que han sucedido en nuestra vida, el cómo descubrir que Dios está ahí y que en medio de las situaciones difíciles Él nunca nos abandona. eh, y descubrir ese amor de Él es que veo la bendición. Y bueno, otras que fueron llegando en algunas cosas que ahorita comentaré también y que tienen que ver ya con ese llamado especial que me hizo él a mí directamente. Hacia allá iba, Carmen, hacia allá iba porque vamos a empezar a ahondar un poquito en ese llamado y en esa misión que tú estás, ¿verdad?, de la mano del Señor, porque es bien bonito identificarse también desde la vida de una mamá como lo eres tú, de una esposa como lo eres tú, y como una cantautora como ahora lo está haciendo para gloria de Dios, ¿verdad? Cuéntanos tu testimonio de cómo llegaste a la música, ¿verdad? Yo lo he escuchado en varias ocasiones, pero quiero que aprecien cada detalle, porque muchas veces no vemos de todos esos milagros desde la cotidianidad. Entonces me encanta tu testimonio porque desde tu casita el Señor fue obrando y ha hecho muchas cosas más por muchas personas. Así es, bueno, bendito Dios. Eh, bueno, remontándome a esa etapa en la que te digo que estábamos como descubriendo el Señor, pues yo personalmente, como te decía, estaba muy ávida de escuchar muchas prédicas, yo ponía mucho las emisoras para escuchar prédicas, y de pronto un día en una de esas prédicas yo escuché a alguien que decía que cuando uno tenía un pecado que uno no había confesado de hacía mucho tiempo, y un pecado grave, un pecado mortal, eh, era como cuando uno le tiene como una rendijita así, por muy pequeñita que sea, al enemigo y que él ahí, por ahí se puede colar en la vida de uno. Y bueno, cuando yo escuché esa prédica, yo dije, bueno, yo quiero confesar ese pecado, porque habían pasado muchos años y yo no lo había confesado. Pero la verdad es que no fue tan fácil. Yo siempre decía, voy a ir a confesarme, voy a ir a confesarme, y no lo hacía. Y yo iba a un entierro, por decir algo. Y yo veía en ese entierro, en la misa, un sacerdote que no lo había visto en mi vida, que no sabía quién era, y yo decía, bueno, este es el que voy a coger para que... Yo siempre digo que yo quería un sacerdote como el de Shakira, de la canción de Shakira, sordo, ciego, mudo, que no se acordara más nunca de mí, porque a mí me daba mucha pena confesar ese pecado. Y nada, no, o sea, ese día en el entierro no fui capaz tampoco, o sea, y así pasó mucho tiempo, pero un día en una vigilia de Pentecostés, eh, yo le pedí mucho al Espíritu Santo que me ayudara y me diera la fuerza para yo confesar ese pecado, porque yo no podía seguir teniendo eso guardado. Y bueno, bendito sea el Señor que ese día llegó. Para remate, ni siquiera fue un sacerdote desconocido, fue un sacerdote que conocía. Pero en ese momento el Señor me mostró de que, o sea, que yo no tenía que tener esa pena. Obviamente que sí la tenía en el momento. Yo cuando me confesé, me acuerdo que le agarré la mano al sacerdote, porque yo no era capaz. Y bueno, ¡puf! Dije, confesé el pecado. Pero en ese momento también descubrí que es lo que a veces uno como que no entiende en el sacramento de la confesión, que no es el sacerdote, o sea, en ese momento es el mismo Dios que está ahí como decirte, esperando con esa misericordia de Él, que nosotros lleguemos con la miseria de nosotros para Él devolvernos su misericordia en ese momento. Y bueno, yo en ese momento confesé el pecado. Como les dije, siempre he sido una persona muy tímida. De pronto para lo que el Espíritu Santo ha ido obrando en mí es para que deje la timidez para hablar de Dios. Ahí sí, ahí se me quita la timidez, pero todavía en mi vida personal de mis actividades soy muy tímida. Entonces, como tímida que era, el sacerdote llega y me dice que la penitencia que me va a colocar es que yo le escriba una carta a la Santísima Virgen María. Y ahí es donde entra ese papel tan hermoso de la Virgen en la vida de cada uno de nosotros, como sus hijos. Y pues yo dije, pues esta penitencia sí está, pero facilísima para mí, porque
no era mucho de hablar, más bien de escribir, pero no canciones, o sea, de pronto me gustaba escribir algún pensamiento, alguna cosa. Entonces, cuando el sacerdote me dice así, yo dije, bueno, no se me olvida que un 1 de junio del año 2010, yo me senté en el comedor de mi casa a cumplir mi penitencia y empiezo a escribir la carta. Ahí la tengo guardadita, son 2 hojas, porque el sacerdote me dijo, escríbale ahí todo lo que hay en su corazón a la Virgen María, sus sueños, sus anhelos, sus tristezas, sus alegrías, todo lo que usted le quiera decir. Y bueno, ahí la verdad me desfogué yo con la Virgen, pero de pronto cuando yo estoy terminando de escribir la carta, yo siento algo que es algo que yo no puedo explicar, o sea, yo no puedo decir, sí, sentí una voz audible en mi oído, no, es esa voz que uno no sabe cómo explicarla, pero sentí que me decía, busca otro papel y escribe lo que te voy a decir. Y bueno, yo busqué el papel y yo empiezo a escribir lo que como que en mi mente me iba llegando, pero a la vez me va llegando como una melodía. No sé cómo explicar cómo me llegaba la melodía y más yo que pues no soy músico, todavía es la hora en que no sé tocar instrumentos, no tengo estudios musicales y, y de pronto me doy cuenta que lo que estoy escribiendo es una canción, o sea, una canción con música y letra a la vez. Wow, yo dije, qué lindo. Cuando llegó mi esposo y mi hijo ese día del trabajo, pues yo le dije, ay, qué lindo, mira esto tan bonito. Pero, ajá, yo la verdad pensé que eso era como algo así, que salió de pronto. Pero no, era, o sea, después lo descubro, que era un don, un regalo de Dios que me había dado después de esa confesión. Y siempre he comparado esa confesión con la parábola del hijo pródigo, porque yo me sentí en ese momento como el hijo pródigo que volvió donde su padre y que no solamente lo perdona, sino que, wow, me empieza a dar ese banquete de letras, de melodías, porque empezaron a hacer de forma diaria y como dices tú, de una forma muy cotidiana, porque a veces la gente me dice, oh, yo me imagino que tus canciones el Señor te las regala en momentos de oración, hemos dicho que estoy casi que en éxtasis ahí. No, el Señor me empezaba a regalar, sí, en momentos de oración también, pero me las empezaba a regalar también en mi cocina, cocinando, haciendo los oficios, eh, pero también en los momentos en que, porque cuando el Señor me regala, me empieza a regalar las canciones y me perdona a través de ese sacramento, nosotros todavía seguimos en esa situación económica difícil. Y mi fe no es que fuera la más fuerte y firme en ese momento todavía. Mi esposo, los dos como que nos ayudábamos el uno al otro. Cuando yo bajaba en la fe, él estaba ahí para sostenerme y viceversa. Pero más era yo la que me caía que él. Y muchas veces en medio de esas situaciones difíciles, recuerdo que hay una canción que se llama Hay momentos, que fue cuando yo llegué y le dije un día de atrevida al Señor, y bueno, ¿y qué te pasa? ¿Que estás durmiendo? Que yo, sí, porque uno cree muchas veces que cuando uno empieza, como dice uno, en los caminos del Señor, todo se va a resolver, todas las situaciones, pero entonces cuando uno ve que no es así y uno de pronto le reclama al Señor, pero bueno, si estoy rezando el rosario, si voy a misa, si voy al grupo, ¿por qué no cambia? Entonces, uno en ese momento no entiende que de pronto el Señor está obrando, está trabajando. Y como me dijo una vez un sacerdote, estás en una escuela, estás aprendiendo, estás viviendo un proceso. Entonces, así que bueno, esa en cierta forma es la historia de cómo el Señor se manifestó tan hermosamente y siempre por eso en mi testimonio recalco la importancia y la gracia maravillosa que tiene el sacramento de la confesión. Bueno, Carmen, en este caminar con el Señor, tú nos comentaste en un principio que habían personas que eran instrumentos del Señor, ¿verdad? Que te fue presentando personitas en el camino que te ayudaron de una u otra forma. ¿Quiénes crees tú que el Señor te fue mostrando, ¿verdad? Para ir creciendo en la fe, un sacerdote, alguna amiga, algún conocido, o a veces hasta los más desconocidos son los que nos llevan a los pies del Señor. ¿Tuviste a alguien en especial? Bueno, de pronto no una solo, pero sí como que empecé, ¿sabes qué? Como acercarme un poco más a los sacerdotes, porque de pronto yo antes de todo esto veía a los sacerdotes allá tan lejos, como que, pero el Señor, gracias a Dios, fue poniendo pues alguno que otro sacerdote que
fueron bastante importantes en ese proceso. Como te dije ahorita, uno de esos sacerdotes fue el que nos guió mucho enseñándonos eso, de que estábamos en una escuela, que me decía mucho que la fe, por lo que te digo que yo como que mi fe era así, y él me decía, vea, la fe nunca va a ser así, siempre va a ser así, así, de pronto va a haber trayectos en que, uy, pero de pronto a veces ciertas cosas lo van a bajar a uno. Y todas esas cosas me fueron ayudando mucho a entender, a descubrir todo lo que estábamos viviendo, pero también sabes que fue bien importante y por eso a mí me gusta cuando me invitan a dar el testimonio, porque para nosotros fueron tan importantes los testimonios, o sea, en ese momento de las crisis de fe, de creer uno que las cosas no iban a cambiar nunca, fue tan importante escuchar testimonios cuando de pronto a nosotros nos invitaban a un grupo de oración o alguna cosa, era tan importante porque como que uno dice, oye, así sé que no sea mi misma situación, pero si Dios hizo eso en esa persona, en esa familia, en esa situación, también lo puede hacer en la mía. Y entonces empieza uno como a fortalecerse. Entonces de verdad que sí, no puedo decir exactamente tal persona, tal sacerdote. Fueron muchos testimonios y muchas personas las que Dios puso en nuestro camino y por las que le doy gracias, porque de pronto tuvo que poner muchas personas porque yo era de pronto así como cabecita dura, pero bueno, ahí fue orando y trabajando. Bueno, Carmen, ahorita vamos a una sección donde te vamos a preguntar un poquito cosas sencillitas para conocerte un poquito más. Entonces vamos con Sofi, que ella nos va a hacer las preguntitas. Hola, hola, voy a hacerte unas preguntas para conocerte mejor. ¿Estás listo? Sí, Lista. creo. ¿Cuál es tu color favorito? Ay, el azul aguamarina. Ah, específico, un tipo de azul. ¿Cómo sería tu cita ideal? Espiritualmente hablando, con Jesús en el Santísimo, me encanta estar con él. Y bueno, terrenalmente con mi esposo. ¿Género musical favorito? Pues de pronto no es que tenga un género especial, pero o sea, desde hace unos años para acá, toda la música que sea relacionada con Dios me encanta, me fascina. Vivo escuchando a toda hora música espiritual. ¿Café o té? Café. La mayoría son Team Josh. Gracias por compartir. En Un Milagro Podcast nos encanta conocer a las personas desde las pequeñas cosas. Continúen con esta conversación especial. Hasta la próxima. Siempre para adelante, siempre con Siempre Dios. con Dios. Y ahí te conocemos un poquito más sencillito, pero dice mucho de las personas, ¿verdad? Sabemos entonces que te gusta el azul aguamarina, que el género musical te gusta toda la música que te acerca al Señor, o sea que buscas esos momentos de intimidad con el Señor. Eres cafetera como Josh, y eso sí te viene en el Santísimo. No, yo creo que tanto como Josh no soy. Me gusta el café, pero no tanto. Ay, Dios mío. Carmen, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? A mí yo de hace 10 años, que siga creyendo, que siga confiando, que siga esperando. De hecho, en estos días me gusta mucho leer un libro que se llama La imitación de Cristo Muy bueno. y siento que mucho ahí nos habla el Señor. Y en estos días, bueno, por alguna circunstancia que a veces vivimos, la frase que como que me caló era, tu, tu paz consistirá en tener mucha paciencia, Wow. porque el Señor sabe, Él sabe lo que cada uno de sus hijos tiene y sabe que de verdad a veces he cambiado un poco, pero era de esas que quería que las cosas fueran así, o sea, que si yo le oraba al Señor, y no, he aprendido a que hay que esperar, que hay que esperar el tiempo de Dios, hay que tener paciencia, hay que confiar, me cuesta, Él sabe que me cuesta, y yo creo que por eso me mandó esa frase, pero sí. Bueno, ya somos dos, trabajando también en ser más pacientes. Creo que lo he manejado mejor, sobre todo ya con hijos, que uno muchas veces, yo deseo hacer esto, yo quiero esto, y uno no depende de los tiempos de uno, literalmente. Y cuando están pequeños sí que menos. Y yo dije, no, ya señor, ya,
me voy por vencida. Lo que ellos decidan, ahí va a ser mi tiempo, como que mi chance para hacer, incluso el podcast, o sea, lo teníamos pensado hace mucho tiempo, pero bueno, nada. Este fue el Hay tiempo. algo, hay un pedacito de algo que quisiera compartir, no Sí, sé, claro. como me lo pone como mucho el Señor en el corazón, y es que muchas veces nosotros no entendemos cuando el Señor como que nos regala algo tan especial, como que nos encomienda una misión. De verdad que cuando a mí el Señor me regaló todas esas canciones, precisamente por mi timidez, por yo no ser músico, ser una persona pues simplemente dedicada como al hogar, y de hecho pues no estaba yo como tan jovencita pensando en planes nuevos y tal, pero en ese momento yo casi que de veces le renunciaba al Señor y le decía, ¿por qué me das esto? O sea, esto no es para mí, ¿por qué me vienes a buscar a mí, que soy tímida, que estoy aquí metida en mi casa con mis hijos, que yo no soy músico? O sea, ¿qué hago con esto? Y mira, de miles de formas yo traté como de deshacerme de todo eso De hacerme a un lado. y sí, y de buscar de pronto ver quién se hacía cargo de todo ese regalo, de esas canciones, porque sí en el fondo sentía que sí lo había dado para algo era y que de pronto personas necesitaban escuchar esas letras de esas canciones. Pero no, el Señor con cada paso que yo daba, lo que me iba mostrando era, porque las mismas personas con las que yo hablaba me decían, es que tienes que ser tú, es que esto te lo dio el Señor, es para otras personas, pero lo quiere hacer a través de ti. Entonces, pues yo diría que en este momento, si hay alguien que de pronto siente que el Señor lo está llamando a algo, pero dice, no, yo no, yo, ¿cómo es que dicen por ahí que el Señor no llama a capacitados, sino que capacita a los que llama? De verdad que uno dejar eso en las manos de Dios. No creas, todavía es la hora en que a veces yo me maravillo y digo, Señor, ¿tú por qué me diste esto de mí? ¿Y por qué me sigues buscando? A veces hasta digo, no, ya yo no voy a hacer más nada, pero nada, es que Él sigue regalándome canciones, me sigue regalando inspiraciones, me sigue haciendo sentir cada día de que hay que compartir, o sea, que hay que compartir todo este amor de Dios. Y bueno, de verdad que en cierta forma es un mensaje que quiero dejar de que si el Señor hoy te está llamando a algo, de verdad, dile que sí, a pesar de que no entiendas, a pesar de que no veas cómo lo puedes hacer, Él va a ir mostrando el camino. Y es Carmen, él va a mostrar el camino como lo dices, él va a capacitarnos, él nos va a dar el valor, nos va a quitar la timidez. Yo me incluyo porque en todos caigo, eh, de que no es fácil. Muchas veces, como tú lo has compartido, nos queremos hacer un lado porque nos falta esto o nos falta aquello o eso es lo que pensamos. Pero como es el Señor obrando a través de nosotros, si se lo permitimos, pues las cosas cambian. Entonces, sí es muy bonito tener todo eso en cuenta y que lo compartas, pues por algo fue. Si te nació también compartir en este momento, hay una personita que necesita escucharlo. Carmen, sabemos que hay muchos milagros en este caminar que el Señor te ha regalado junto a Él. Has sido testigo de muchos milagros, pero nosotros aquí, más allá de los extraordinarios, porque sabemos que es un Dios de la sencillez, pero también de lo extraordinario. ¿Cuáles son esos milagros que has visto tú en tu día a día? Montones, montones de diferentes aspectos, pero bueno, sí, hay algo muy especial. Pues nosotros hemos visto muchas cosas maravillosas, que de hecho alguien una vez me dijo, uy, tú te pusieras a contar todas las cosas que Dios ha hecho en la vida de ustedes, puedes hacer hasta un libro. Pero ahora con lo que vivimos del COVID, de verdad que yo vi una manifestación de Dios maravillosa en la vida de nosotros y especialmente de mi esposo. Nosotros caímos con COVID, primero caí yo, y fíjate, me enfermé y entré a la clínica, que duré 5 días hospitalizada con oxígeno, un Viernes Santo. Y de verdad que yo le decía al Señor, qué Semana Santa la que me estás permitiendo vivir. Y de verdad que sí, solita en el cuarto, porque obviamente cuando nos dio el COVID fue esa época de ese pico que hubo aquí bárbaro.
donde cada día lo que llegaba por los mensajes era que la gente moría, que la gente estaba en UCI, que los intubaban, que, o sea, era terrible. Y, y para mí fue muy difícil, esa Semana Santa fue complicada, difícil pasarla, o sea, yo pasé viernes, sábado, domingo de Semana Santa sola en la clínica, pero ahí sentí tanto la presencia de Dios ahí solita yo. Tuve hasta un encuentro maravilloso con la Virgen María, la sentí a mi lado. eh, pero lo trágico fue que después cuando yo salgo de la clínica a los 5 días, llego aquí a la casa y mi esposo está también mal. La niña pues también estaba un poco cogida, pero nunca supimos exactamente porque en ese momento pues no venían a hacer la prueba, no podía salir. Pero mi esposo sí se puso grave. Y bueno, para no alargar la historia, él a los pocos días de que yo regresé de la clínica, él quedó internado porque se había desaturado bárbaramente. Eh, Fue para nosotros un verdadero milagro porque el día que él se fue para la urgencia, eh, no habían camas en las clínicas, no había dónde. Y bendito sea el Señor que a él le lograron conseguir una cama en la clínica del Prado. Era un cuarto de esos compartidos. Mi hijo, pues por la edad de mi esposo le dijeron que pues tenía que quedarse una persona con él. Un milagro que yo vi en ese momento es que mi hijo se tuvo que quedar ahí en la clínica con él. Y cuando él entró, porque mi hijo sí me dijo esa noche cuando él vino, me dijo, mami, vengo a recoger mis cosas y me voy con mi papá a quedarme allá en el cuarto, en la habitación, pero yo ya no puedo salir más. O sea, ya, allá me dijeron, entra y ya no sale más hasta el día que él salga. Pues nosotros pensando que así igual que yo, él salía a los 5 días, a la semana. Cuando a los pocos días el médico dice, no, por la situación en que está el enfermo, él tiene que darse aproximadamente unos 20 días. Uy, cuando dice eso, y yo me acuerdo que todos los días yo le decía a mi esposo cuando le mandaba mensajes, mi amor, mira, la última palabra no la tienen los médicos, no van a ser 20 días, el Señor, y yo todos los días le decía al Señor, acorta el tiempo, acorta el tiempo, acorta el tiempo, Señor. Pero cuando ya iban acercándose los 20 días y nada, mi esposo eh, mejoraba, echaba para atrás, mejoraba, echaba para atrás, no subían los gases arteriales, o sea, era una situación horrible, horrible en ese momento, pero ahí estábamos pegaditos del Señor. Y, y llegó un momento, cuando ya tenía como 20 y pico de días, en que yo sentí una voz que me decía, no me pidas que acorte el tiempo, déjalo en mi voluntad, en lo que yo sepa que debe hacerse. Y bueno, la voluntad de Dios fueron 27 días que él estuvo hospitalizado. Nuestro hijo estuvo con él los 27 días en la boca del lobo, porque estaba en ese momento en la zona de COVID con enfermos que morían en la cama de al lado. Era una situación tremenda y mi hijo no se contagió. O sea, él estuvo todo el tiempo bien allá. De hecho, fue paradójico porque le dio COVID después, como casi de un año después fue que le vino a dar COVID. Pero en ese momento el Señor preservó todo para que él pudiera estar ahí cuidando a su papá en ese momento. Casi que prácticamente le daba la comida porque mi esposo no podía de ninguna manera. Mi esposo perdió aproximadamente unos 15, 20 kilos, llegó a la casa pero completamente acabado, tuvo casi que aprender a caminar nuevamente. Fue pero yo le doy gracias a Dios, o sea, yo me acostaba en las noches en la cama y yo le cogía la almohada así y yo le decía al Señor, tú me lo vas a traer de vuelta, tú me lo vas a traer de vuelta. O sea, yo no voy a recibir esa noticia de que lo tuvieron que intubar o de que pasó lo que uno no quiere que pase, tú me lo vas a traer de vuelta. Y para mí fue un milagro cuando después de esos 27 días yo lo veo llegar. Mi hijo me dijo cuando ellos venían, mami, no te vayas a poner nerviosa, mi papá va a llegar como un esqueletico, casi no puede hablar, no puede caminar. Pero, o sea, el milagro era que él llegó vivo a la casa y bueno, fue un proceso de posoperatorio súper complicado, pero ahí también estuvo la mano de Dios. Y bueno, ya hoy, para la gloria de Dios, mi esposo está completamente, pues, sí quedaron algunas pequeñas secuelas en los pulmones, pero está bien, gracias a Dios. Entonces, para mí, eso es un verdadero milagro que Dios nos hizo en medio de esa situación del COVID. Amén, qué bueno. Y gracias por compartir porque sabemos que son situaciones bastante complejas, ¿verdad? En la familia muchas personas pues no lograron contar su historia. Sabemos que bueno, en la voluntad del Señor están todos, los que se quedaron y los que partieron. Hay que poner a todas esas personitas y las familias en oración. Pero bueno, el Señor hizo ese milagro en tu vida, en tu matrimonio, con tu esposo.
con tu familia y de verdad que agradecidos por eso, ¿verdad? Ante Dios y a seguir orando por todas esas personitas que perdieron a sus seres queridos para que les siga dando esa fortaleza. Y que también así vean esa mano de Dios porque sabemos nosotros como católicos y como creyentes de que no es el fin, de que la muerte no es el fin, de que es complicado, es triste, obviamente, o sea, es un ser querido, pero que tenemos esa esperanza en que los volveremos a ver, en la voluntad del Señor siempre están. Bueno, mi La Carmen, vida plena y verdadera. total. Estamos es aquí en la escuelita, como nos decías. Bueno, mi Carmen, yo quiero darte las gracias por aceptar esta invitación. Siempre les digo a todas las personas con las que ya he estado que esta va a ser la primera de muchas para luego poder hablar de otras cositas. Pero antes de que te vayas, antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta o más que nos regales una reflexión. ¿Qué te gustaría o qué reflexión te gustaría que atesoráramos? Una reflexión que yo quisiera que atesoraran es una reflexión que yo también tengo que atesorarla. Porque así como me dijo una vez alguien, tú eres la primera que tienes que creerte todo lo que dices en las canciones. Porque a veces sí, uno las canta y todo, y hay algunas frases que están en alguna de las canciones, y es que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿cómo nos cuesta creer eso? Que para Dios no hay nada imposible. Entonces, pues yo diría que la reflexión que yo dejo es que de verdad que creamos, que le creamos a Dios. De hecho, hay una canción que el Señor me regaló que se llama así, Créeme, porque de verdad fue como yo escuchar esa voz de Él diciéndome, créeme, o sea, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero yo necesito que tú creas. Entonces, yo diría que la reflexión sería esa palabra, cree en el Señor, créele a Dios. Y no lo digo porque yo, wow, lo experimente 100%. No creas, a veces me cuesta, pero ahí el Señor nos va llevando de su mano para que cada día podamos aprender a creer, a confiar y a esperar en Él. Amén, amén, bendito Dios. Muchísimas gracias, Carmen, una vez más por tu tiempo, por tu testimonio, por ser testigo de ese amor de Dios y por compartir de verdad todo eso que el Señor ha hecho en tu vida y con tu familia. Bueno, familia, yo les voy a dejar, como siempre, en la descripción de este video y también en las plataformas de audio la información de Carmen Elisa para que puedan seguirla y puedan seguir su música y compartirla porque sabemos que será de bendición para muchas personitas. Bueno, ella allí también comparte mucho más de la música, reflexiones y todo aquello que sabemos que el Señor le da para que lo comparta con todos ustedes. No siendo más, me despido siempre para adelante, siempre con Dios. Chao, chao.